Es lunes y estamos en Santo Espíritu y ya han pasado estas fechas navideñas y a todos nos ha quedado ese delicioso regusto de haber estado por esos portales, por esos belenes, contemplando a nuestro Dios chiquito. Y nada, empezamos una nueva temporada, como en las series. Vamos a ver qué se nos presenta este año. Y para coger fuerzas, vamos a hacer hoy un plato contundente, un plato matancero, de matanza. Vamos a hacer chicharrones. Y como subproducto de los chicharrones, la manteca blanca o colorada que podamos luego untar en nuestras tostadas del desayuno. Los ingredientes, aquí los tienen. La carne de cerdo, que para hacer los chicharrones se puede utilizar cualquier tipo de grasa del cerdo, la panceta, pero a mí me gusta la grasa de la papada del cerdo. He dejado un trozo sin cortar para que vean la pieza de carne de la papada. Si este sería el hocico y este sería la papada, es decir, la parte de abajo del cerdo, la parte de aquí. Entonces estaría así, aquí estaría el hocico, esta sería la cara, aquí estaría el ojo y la mandíbula, es decir, la parte de abajo de la mandíbula. ¿Por qué digo de utilizar esta grasa? Ya en alguna ocasión les dije que el cerdo tiene varios tipos de grasa y todas las grasas tienen diferencias, sobre todo en su consistencia y en su textura. Hay grasas más nobles, como la que tienen los lomos o la que tienen los jamones. Hay otras grasas, digamos, menos nobles, como son las de las pancetas, y luego hay otras grasas, digamos, un poco más inferiores, que son la grasa esta de la careta del cerdo o la grasa que recubre los órganos internos del cerdo. ¿En qué se diferencian? Pues que unas grasas son más consistentes ante el calor, es decir, no se deshacen, no se derriten, y otras, ante el calor, se derriten más. Por eso hay grasas que no se pueden utilizar en la elaboración de los chorizos y de otras clases de embutidos, porque con el calor se derretiría y chorrearía el chorizo, que es lo que a veces pasa, y quedaría el chorizo seco, es decir, el embutido seco. Y estas grasas se han utilizado para otro tipo de elaboraciones. Nosotros vamos a utilizar esta grasa para hacer los chicharrones, que bueno, no sé cómo explicar lo que es. Los que saben lo que son los chicharrones, pues ya saben, digamos, un aperitivo crujiente del cerdo para tomar, pues eso, con un aperitivo o para picar entre horas o en un almuerzo. Bien, pues aquí tengo la careta troceada. Los trozos, ¿cómo han de ser de grandes? Pues eso va en gustos. Hay gente que hace los chicharrones muy grandes, otros lo hacen muy pequeñitos, pues ni para uno ni para otros. Ese es el tamaño en que yo lo he cortado. Tenemos aquí la manteca, también del cerdo, que es la grasa, les recuerdo que es la grasa que recubre los órganos internos del cerdo y que es una grasa que ante el calor se comporta derritiéndose. Simplemente con el calor ambiental, si es tiempo caluroso, se derretiría. La manteca. Y luego aquí tengo dos tipos de pimentón, pimentón dulce y pimentón picante. Vamos a utilizar de los dos para darle un poquito de gracia a nuestra elaboración. He puesto las hojitas de laurel también necesarias en este platito para diferenciar. Ya sé que este es el picante y este es el dulce. Aquí unas 2 o 3 cucharadas de orégano. Un buen puñado de ajos, como 2 o 3 cabezas de ajos. Y aquí tengo un vaso, no de vino, sino de vinagre. Bueno, pues con estos ingredientes vamos a ir elaborando nuestra receta, que es sumamente sencilla. Ya alguno cuando le dije que iba a hacer chicharrones en la receta, me decía, ¿solo? Como dice, no tienen ningún misterio.
pues como casi nada en la cocina, tiene poco misterio. Vamos a... ya se me olvidó una cuchara. Y mientras busco la cuchara se me quema la sartén. Vamos a ver. Ponemos aquí la manteca, lo hago así para que lo vean. La manteca, evidentemente, simplemente al contacto con el calor de la sartén, se va a ir derritiendo. Voy a bajar el fuego. Ahora voy a salar, voy a quitar este trocito de aquí, luego lo recogeré. Vamos a salar contundentemente nuestra carne de nuestros chicharrones, los vamos a salar bien, porque gusta, como es un aperitivo, gusta que tenga su gracia. Gusta que tenga su gracia. Bien. Y así, aunque no ha terminado de derretirse toda la manteca, es lo mismo. Todo va a ir todo junto. Ya les digo que los chicharrones básicamente son estas piezas de carne confitadas en la propia grasa. Es decir, tenemos, para empezar, para que no cayeran en seco, esa grasa que es la manteca, pero luego todos estos trozos van a ir prácticamente derritiéndose, porque ya les digo que son grasas poco consistentes. Entonces prácticamente se van a reducir, van a perder toda la grasa y va a quedar un trozo crujiente. Y luego el resultado, lo que haremos con la grasa restante es, ya lo haremos al final, será esa manteca que podremos utilizar para muchas cosas. Podemos utilizarla para untarnos unas tostadas en el desayuno o también para cocinar, ¿por qué no? Va a ser una grasa condimentada que podremos utilizar en muchas otras cosas. Bien, pues nuestras hojas de laurel, del corral, de Calatrava, nuestras hojas de laurel, nuestro orégano, también generoso. Fíjense que son los mismos ingredientes que se ponen en las matanzas cuando se hacen, por ejemplo, los chorizos. Son los ingredientes básicos de un adobo. Y vamos a poner los ajos. Ese cayó, luego lo recogeré. Si los podemos romper un poquito, mejor. Y si no, pues los ponemos enteros. Los ajos prácticamente van a desaparecer en todo el tiempo que llevan ahí. No os importen las pieles del ajo, porque prácticamente con el calor no las vamos a poder ni percibir. Bien, y me dirán ustedes, nos queda el vinagre. Les explico. El vinagre es un ingrediente que ponemos fundamentalmente para suavizar la grasa. Es decir, la grasa tiene una consistencia que luego en la boca, cuando estás comiendo, se nota. Entonces, el vinagre lo que hace es, digamos, como si rompiera un poco la estructura de la grasa y lo hiciera más liviano o más suave. Es lo que hace el vinagre. Se podría echar también vino o se podría echar cualquier otro líquido, pero el vinagre le viene muy bien, y aunque piensen que le vamos a dar acidez al guiso, yo ya les aseguro que el vinagre prácticamente no se notará en el resultado final. Se notará en la textura, pero no en el sabor y tampoco en el aroma.
Bien, pues como suele ser común en esta cocina, ahora viene la hermana paciencia, porque esto hemos de dejar que a su amor vaya cocinándose. Ya les diré el tiempo que se ha tardado, pero no poco, no poco. Una comida matancera, que si uno tiene recuerdos de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, si uno tiene recuerdos bonitos, eran los días de matanza en casa. Era la gran fiesta de la familia y del vecindario, la gran fiesta de la familia y del vecindario, que superaba con creces a todo el resto de fiestas que se pudiesen realizar en el pueblo. Era la fiesta de casa, era el lugar de festejos, el momento de los festejos familiares y del vecindario. Bueno, pues toca recordar esos momentos. Yo me quedo con mis recuerdos en la memoria y con la cuchara en la mano. Volvemos. Bueno, volvemos momentáneamente para que veáis más o menos el proceso. Mirad en qué situación se encuentra ahora mismo la sartén. Los trocitos de carne, de papada que habíamos puesto, se van consumiendo, van quedando cada vez más reducidos a una pieza crujiente, aún no, y ahí abajo nos queda toda la grasa sumada de la manteca que expusimos al principio con la grasa que han ido soltando los trozos de carne. Llevamos más o menos una hora aquí. Nos quedaría todavía un poquito de tiempo. Os explico lo siguiente que tendré que hacer. Cuando estén ya crujientes, los sacaré a esta bandeja que he preparado aquí, que pondré un papel absorbente en el fondo. Escogeré los trocitos para ponerlos en una bandeja, y con lo que quede ahí, que la palabra que lo describe es la palabra que tiene ese significado, la zurrapa, que quede debajo, es la que nos servirá luego para hacer la manteca colorada con zurrapa, o con unos pozos en el fondo que serán los ajos, el orégano, los trocitos de carne que hayan quedado y que se hayan deshecho y demás. Antes de despedirme para seguir con este proceso, me tengo que acordar del continente americano, que me llegan cosas desde allá. ¿Qué os parece? El otro día se presentaron en casa Emil y Nilda, desde Estados Unidos, desde Carolina, si no me equivoco, porque a veces se me cambian los nombres, de Carolina. Venían ilusionadísimos por conocerme, por conocer la casa, por conocer el entorno, y se fueron tan ilusionados como vinieron y aún más. Yo les agradezco mucho su visita. Me trajeron, entre otras cosas, una cajita de azafrán español. Y me la trajeron porque les hizo mucha gracia aquella frase de si hay, hay, y si no hay, no hay. Y que la decía precisamente porque no tenía azafrán. Pues ya tengo azafrán, gracias a ellos. Aquí lo ven. Un tesoro. Lo guardaré sin esconderlo mucho, porque lo mismo lo escondo demasiado y luego no lo encuentro. Y hoy mismo me ha llegado también desde el otro lado del charco esta sartén para hacer tortillas. Una maravilla. No encuentro el nombre. Bueno, cuando retomemos el vídeo, que busque por ahí la tarjetita, se lo digo. Bien, no me olvido que esto se agarra bastante al fondo.
Continúo dándole vueltas, ¿ven? Esto ya va rozando el fin, pero aún los dejaremos que se queden un poquito más crujientes. Volvemos dentro de un momento. Bueno, esto lo tenemos ya, yo diría que prácticamente hecho. Ya he recordado de dónde me llegó esa sartén para dar la vuelta a las tortillas. Viene también de Estados Unidos, pero del otro lado, de la California. Y viene de la familia Ginés de Ginés. Me dicen que son hijo de maños. Tela. Porque si la genética maya se fue para California, lo mismo le dan la vuelta y la ponen boca abajo. Que al maño no se le atraganta nada, ¿eh? Bueno, voy a apagar esto. Y ahora voy a ir sacando a esta bandeja donde tengo el papel, voy a ir sacando todos los trocitos de... Ven que hay mucha zurrapa, por eso ahora los escogeré cuando se enfríen un poquito. Así que se queden un poco separados para que ahora mismo tienen una textura crujiente, pero no demasiado crujiente. Esa textura crujiente la irán adquiriendo con el enfriamiento. Venga, ahí están todos los ajos. Cuando éramos niños y se mataba el cerdo en casa, que solía ser bien de madrugada, a los más pequeños nos decían, agarra el rabo, agárralo bien, que no se escape, que no se escape. Y nos agarrábamos los chiquillos y nos hacíamos la ilusión de que sin nuestra ayuda no hubieran hecho nada. Qué días más bonitos que quedaron ya en la historia. Son esa memoria que nos hace crecer. Bueno, pues ya están todos fuera. Aquí lo que ha quedado es, pues, la manteca con mucha zurrapita que ha ido soltando, trozos que ha ido soltando la carne, ¿ven? Estos son los chicharrones. Si quieren cortamos un momentito, porque esto me llevará un momento, y volvemos enseguidita. Aquí me tenéis, ya he escogido los chicharrones, que los veis ahí, con una pinta estupenda. Algún trozo tuvo la desventura de caerse al suelo, pero no llegó al suelo. Lo enganchó al vuelo la que está detrás de la cámara y me dice, este no vuelve al plato. Así que ya alguien los ha probado. No ha esperado ni a que se enfriaran. Bueno, terminamos antes así. Bien, a la sartén le queda faena.
pero quedará tan limpia como estaba al principio. Bien, todo esto que queda aquí, a ver cómo nos ponemos para que lo veáis bien, todo esto que queda aquí lo echamos en este vaso para poder batirlo. Aquí ha quedado la manteca bien filtrada. Y aquí tenemos la zurrapa. Es decir, bueno, es que la palabra zurrapa lo dice todo. Y además es una palabra tan sonora, la zurrapa. Esto lo vamos a triturar con un poquito de su manteca y lo añadiremos después. ¿Dónde está? Aquí. Ahí van los ajos, las especias que hemos puesto y trocitos de carne que se han desprendido de los otros trozos más grandes. Bien. Pues esto yo creo que ya está. Esto también para lavar. Bien, pues ahora vamos a utilizar pues cualquier cacharrito que tengamos por ahí que podamos meter en la nevera. Bien, se me está llenando mucho esto de cosas. Nos falta que añadir a esto el pimentón. Hay dos tipos de manteca para untar. Está la manteca blanca y la manteca colorada. Si quisiéramos que la manteca quedara blanca, pues con dejarla así, cuando enfríe, será blanca. Pero si queremos que sea colorada, que yo creo que tiene mayor gusto, pues le añadimos pimentón. Ya les dije que tenía dos pimentones, el dulce, que es este, 2 cucharadas, 3, y el picante, para darle un poquito de alegría, aunque el picante de este pimentón no es excesivamente fuerte. Con el calor que tiene esa grasa es suficiente para esa mínima cocina que necesita el pimentón. Bien, pongámonos así para verlo bien. Lo ponemos ahí en nuestra tarrina y le añadimos, casi mejor que voy a utilizar una cuchara, porque así puedo coger desde el fondo. Y le añadimos nuestra zurrapa en el fondo. Que yo quiero que sea un homenaje a esa tierra andaluza de donde retomo esta receta. Esa tierra de Andalucía que me acogió en mi juventud con todo el cariño del mundo, que me recibió como uno de allí, y de esa tierra de la que he recibido un montón de cosas buenas. Pero entre todas esas cosas buenas, la alegría y la positividad en medio de las dificultades, porque para eso los andaluces son unos maestros.
que ya ven que con el frío ya se ha cuajado y ya está dispuesta para llevarse a una buena tostada. Y aquí ando con las emociones a flor de piel, porque me recuerda las matanzas. Voy a hacer una cosa que no está muy bien, que es escarbar para sacar la zurrapilla, pero es para que ustedes vean que debajo está la zurrapilla. Pues esto es una tostada de manteca colorada, que allá en Andalucía no habrá ningún bar donde no se ofrezca para desayunar un buen café con leche en caña, ¿verdad, Chema? En caña. Y una tostada de manteca colorada. Bueno, pues aquí tienen este plato maravilloso, estos chicharrones crujientes para tomar con una buena cerveza o con un buen vino fresquito. Una manzanilla estaría bien, de esa, no manzanilla infusión, la manzanilla esa buena que en la llanura del Aljarafe, donde está nuestro convento del Loreto, se prueba y se degusta con tanta satisfacción. Paz y bien, que aprovechen estos chicharrones y esa tostada de manteca y nos vemos el lunes próximo.